gracias por venir. Views and News, el programa será completamente en español. Al final tendremos una sección que es inglés y ayudaré a traducir lo mejor posible. Quizás necesite la ayuda de ustedes. Espero poder hacer el programa completo. Stuart Skolsman es el fundador y presidente de MS Views News. Él está aquí a nuestra derecha. Él me pidió que fuera la presentadora del programa hoy, desde luego, para hablarlo en español. Él no habla muy bien el español. Y mi nombre es Naida Cuevas, para aquellos que no me conocen. Tengo un grupo de apoyo aquí en Deltona, el de Msketeers. Tengo varios de mis Msketeers aquí hoy. MS Views and News provee servicios educativos a aquellos afectados por esclerosis múltiple y sus familiares. Stuart creó la organización al ver la necesidad que había de nosotros educarnos, saber más sobre esclerosis múltiple y cuál es a veces difícil conseguir información alrededor. Él creó MS Views and News y nos está facilitando con este programa hoy con la ayuda de las farmacéuticas. Este es el programa número 17 este año, sobre los 60 o más que él ha facilitado en las diferentes áreas. Él es de áreas de Miami, pero se mueve todo alrededor con nosotros. Y quería recordarles también que habrá otro en español en septiembre 10. La información del programa está afuera, pueden buscar el papel y participar en ese programa. Va a haber otro neurólogo especialista en esclerosis múltiple. Esperamos ver a algunos de ustedes en aquel programa también. Y antes de continuar, tenemos que agradecer grandemente a EMD Serono por proveer el respaldo monetario para este programa en el día de hoy, que le permitió a Stuart realizar el programa hoy. También tenemos que agradecer a Acorda, Biogen IDEC, Genzyme Sanofi, Novartis, Questcor, Tevan Neuroscience, Bayer. Tuvimos también la oportunidad de compartir con la Universidad de Miami, que estuvo haciendo el programa de la sangre para el estudio genético en esclerosis múltiple, gracias a todos aquellos que cooperaron. Esperemos que ese estudio genético ayude a encontrar un poquito más una cura o la causa de la esclerosis múltiple. Como les mencioné antes, yo tengo un grupo de apoyo aquí en Deltona, se llama The Msketeers. La información está afuera, estamos en Deltona. Nos reunimos los sábados y están bienvenidos a participar en nuestros eventos. Es a la 1:00 p.m, siempre tenemos almuerzos. Pueden compartir un día, hacer por la tarde y después salir y compartir por ahí con la familia. Queremos una vez más agradecer todas las farmacéuticas y quisiera que le aplaudiéramos por el haber permitido y hacer posible este programa en el día de hoy. No podemos dejar de mencionar los voluntarios que nos ayudan hoy de MS Views and News. No tengo el placer, no me acuerdo de los nombres de las jóvenes, de las voluntarias que están. Maida y Lisette están por aquí, ellas eran las que estaban en la registración. Gracias por ayudarnos. Ok, en el programa tendremos hoy a la doctora Alicia Cabrera de Neurologist at Florida Hospital Orlando Neuroscience Institute en Maryland, quien discutirá las opciones de tratamientos, recaídas en la esclerosis múltiple, adherencias, esa palabra la hemos estado conversando tanto, y el manejo de síntomas. Después de la presentación tendremos la oportunidad de hacer preguntas y respuestas. Tienen lápiz, papel, vayan anotando si tienen preguntas, porque serán al final de que ella termine su charla. Luego de la presentación de la doctora Cabrera tendremos a Jeffrey Siegel, entrenador personal en Boca de Ratón, y que nos demostrará cómo podemos hacer ejercicios aún teniendo esclerosis múltiple. Okay. Como notarán, el programa será grabado y los oradores son los que serán grabados. Lo podrán ver en el canal de MS Views and News YouTube
Y para aquellos que nunca han visto el canal de MS News and Views, en YouTube pueden accesar el website. Creo que están en las tarjetas que ustedes tienen, la información que ustedes tienen de News, se llama youtube.com/msviewsandnews. Aquellos que quizás quieran referir a algún familiar que vea el evento, pues pueden visitar el internet y ver el programa y la charla de la doctora y de Jeffrey. Okay. Al final del programa habrá una rifa. Y como dice Stuart, ¿por qué al final? Porque queremos que se queden hasta el final, que disfruten con nosotros hasta el final. Y también creo que todos tienen evaluaciones. Es bien importante que nos ayuden con las evaluaciones porque ayuda a Stuart a programar otros eventos que nos interesa, y con esa evaluación él puede saber si el evento estuvo bien programado y qué otros temas quizás nos interesen. Es bien importante que hagan la evaluación, nos ayudaría mucho. Ok. Hay varias cosas que nunca he entendido la palabra housekeeping. Sí, para mí eso es mantenimiento, pero son como unas pequeñas instrucciones, yo diría, para el evento. Los baños están localizados aquí en la salida. Sigues hacia la izquierda, hay un pasillo, ahí se encuentran los baños. Por favor, ya yo apagué el mío. Los teléfonos celulares, por favor, en vibración. El mío tiene una música de Marc Anthony. Todo el mundo se iba a distraer un poquito. Por favor, les agradeceríamos que pusieran sus teléfonos celulares en vibración. Y también nosotros tendemos a conversar mientras estamos en la charla. Vamos a tratar de mantenernos y atender la charla para que los que están al lado podamos escuchar mejor la charla. Si hay alguna oportunidad o por alguna necesidad tienes que llamar o conversar, puedes salir afuera, quizás atrás, pero sería te lo agradeceríamos mucho y ayudaría a los que están cerca de ustedes. Bueno, yo creo que ya sé todas las instrucciones que me dieron hoy. Ahora los dejo con la doctora Cabrera y espero que disfruten el programa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos de nuevo. Déjame ver si puedo poner esto aquí, no tengo que estarme preocupando por él. ¿Sí se oye? Voy a tratar de mantener el hilo de la conversación en español. ¿No? ¿Ahora sí? Ay. It's going to be a big deal. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Una pequeña aclaración. Ahí en el flyer pusieron que nosotros estamos asociados. Yo vengo representando a nuestro grupo de neurólogos. Somos 4 neurólogos en Maitland. Y tenemos el grupo de atención a la esclerosis múltiple en nuestra oficina. Tenemos una oficina asociada nos llamamos el MS of Greater Orlando, el nombre en inglés. Sí, estamos asociados al Florida Hospital y al Neuroscience Institute de Florida Hospital, pero tenemos nuestra oficina. Nuestra oficina como tal está en Maitland y se llama Neurology Associates. Un pequeño detalle. Entonces, nada más eso en la presentación para que supieran. Yo estoy también afiliada con la Universidad de San Matthew y tengo siempre estudiantes de medicina que rotan con nosotros. O sea, nuestra oficina es un lugar académico y estamos afiliados también con el Florida Hospital. Tenemos especial interés en nuestra práctica y en la esclerosis múltiple. Tenemos también ensayos clínicos que realizamos como parte de nuestras actividades allí. Y muchos de ellos relacionados con la esclerosis múltiple. Pero bueno, una vez aclarada esa parte, yo creo que vamos a ver si esto funciona. ¿It does? Or it doesn't. ¿O el pointer sirve? Pero parece que el slide no funciona. Got it.
Ok. Entonces, yo quería, simplemente el programa de hoy, vamos a tratar de hacerlo, yo voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible y lo más didáctico. Ya, it's okay now. De nuevo, al final, si tienen preguntas, trataré de contestarlas lo mejor posible. En la presentación simplemente queremos más o menos, en forma sintética, explicar qué es la esclerosis múltiple, qué síntomas en general y cómo es la evolución de la enfermedad y qué tratamientos están disponibles en la actualidad y tratar de aumentar la conciencia en los pacientes, en este caso ustedes, acerca de la necesidad de seguimiento para controlar la enfermedad lo mejor posible, porque el espectro y el pronóstico de la enfermedad ha cambiado mucho en los últimos 20 años con las diferentes opciones de tratamiento que tenemos. ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, es un fenómeno inmunológico con algunos factores genéticos asociados que conocemos en el día de hoy. Es una enfermedad neurodegenerativa porque sabemos que se produce la destrucción de algunas de las células y de la mielina desde el inicio de la enfermedad, que se caracteriza precisamente por eso. Se produce un proceso de inflamación y desmielinización, pero por la pérdida de estas células es que lo llamamos un trastorno degenerativo. Y es una de las causas más importantes de discapacidad en la edad adulta joven, en las personas de edad activa. De ahí todo el interés que existe en la comunidad médica y en la neurología, como en específico, en tratar de encontrar mejores tratamientos cada día para la enfermedad. ¿Cuáles son las formas de presentación de la enfermedad? Quizás sea esto algo con lo que muchos de los pacientes están más relacionados o tienen mayor conocimiento. La forma más común de la enfermedad es la que se presenta con recaídas y mejorías, o sea, se presenta un número de síntomas o unos síntomas que generalmente duran, para llamarlo recaída o brotes agudos o recidivas, deben durar al menos más de 24 horas persistentemente de los síntomas. Hay algunos síntomas en la esclerosis múltiple que son transitorios, que vienen, que van, pero le llamamos como tal a un brote agudo o una recaída o una recidiva a los síntomas aquellos que duran persistentemente por más de 24 horas. Y entonces, esos síntomas tienen una recuperación que puede ser completa o incompleta. Y esa es la forma más común de la enfermedad, la que llamamos de recidivas y recuperación. El otro tipo de la enfermedad que muchos pacientes, no tanto como la mayoría en la actualidad, pero muchos pacientes después de muchos años de evolución de la enfermedad pueden ir a la forma progresiva, que es el curso secundariamente progresivo que le he llamado. Empieza como recidivante con recaídas y recuperación y después empieza a acumular ciertos síntomas después que pasan ciertos años encima de las recaídas, y no hay ninguna recaída en específico que se pueda determinar. Hay otro tipo de forma de presentación y de evolución de la enfermedad que se presenta aproximadamente en un 10 o un 15% de los pacientes y en el cual hay un proceso un poco menos establecido del curso de los síntomas, en el que no hay, como tal, se pueden reconocer una recaída como tal, sino los síntomas se presentan de forma más lenta, se van acumulando poco a poco, sin que haya precisamente una manera de delimitar la evolución en curvas de mejoría y recuperación y de nuevo nuevos síntomas. Y el curso maligno o fulminante, que es es infrecuente, pero lo vemos también, se presenta hasta en un 3% de los pacientes, en que en pocos meses se tiene una evolución bien agresiva de presentación de los síntomas. El síndrome clínico aislado, CIS por sus siglas en inglés, o Clinically Isolated Syndrome, es un primer brote sugestivo de la enfermedad. Hoy por hoy casi siempre tratamos los pacientes con síndrome clínico aislado, porque sabemos que a la larga, después de varios años, todos los pacientes desarrollan nuevos síntomas, tienden a establecer como tal el proceso típico de la enfermedad de recaídas y mejoría, y evolucionan los pacientes mucho mejor cuando empieza el tratamiento temprano. Quise mencionarlo también. Una breve referencia a por qué se produce la enfermedad. Dijimos en el concepto que era una enfermedad inflamatoria, inmunológica, y lo que sucede simplemente es que en la mielina, que es la envoltura
se encarga la envoltura de la célula nerviosa, que es esta que está aquí. Esto es una célula nerviosa. La envoltura, la pequeña envoltura que vemos aquí es la mielina. Lo que sucede en la enfermedad es que hay un proceso inflamatorio. Vemos aquí los linfocitos, células blancas, cualquiera que hayan sido los factores ambientales, que vamos a hablar de ellos. Generalmente una deficiencia de la vitamina D por falta de exposición a la luz solar, eso lo reconocemos y lo sabemos hoy. Una cierta predisposición y susceptibilidad genética produce un proceso inflamatorio inmunológico que empieza a afectar la envoltura de la mielina de las células. Pero sabemos que también se daña el core o el centro, el corazón de la célula. El axón llega a dañarse y por eso se convierte en una enfermedad neurodegenerativa también. ¿Afecta qué estructura? Cualquier estructura del sistema nervioso central. El cerebro, la médula espinal. Incluyendo, por ejemplo, las extensiones como el nervio óptico, produciendo deficiencias visuales, cualquier estructura. Sobre todo sabemos que de la sustancia blanca, pero no tan solo la blanca. Aquí pusimos algunos de los ejemplos de los síntomas que se producen. Esta es la médula espinal, que cuando afecta la médula espinal entonces provoca trastornos miccionales, provoca debilidad muscular y entonces es en general, en dependencia del sitio donde se produzca la lesión. La enfermedad produce lesiones diferentes en diferentes sitios. En dependencia del sitio, pues ahí viene el síntoma. Hay lugares en el cerebro que no producen síntomas, son lugares lo que le llamamos lesiones silentes o lesiones con poca manifestación clínica. Hoy por hoy, sin embargo, sabemos que no son tan silentes, sino provocan otros síntomas menos reconocidos, como de trastornos cognitivos, trastornos de memoria y algunas otras cosas que sabemos que forman parte de la enfermedad también. Les quise traer por lo menos una imagen para que vieran cómo se ven las lesiones de esclerosis múltiple. Quizás muchos de ustedes hoy por hoy estén familiarizados con esto, quizás alguno, su propio neurólogo le haya mostrado alguna vez la imagen de su resonancia magnética con las lesiones. No sé, de todas maneras yo le quise traer, aquí hay algunas lesiones típicas. Estas son lesiones bastante grandes, coalescentes, bastante confluentes. Estos son los ventrículos, normalmente se ven así blancos, pero estas zonas de aquí son lesiones de esclerosis múltiple. Lo mismo acá. Entonces, se las quise traer como ejemplo de las lesiones que se ven en la resonancia magnética, MRI en inglés, resonancia magnética en español. Otra de las partes que consideramos son importantes a la hora de los conceptos generales que como paciente en la comunidad hispana queremos que tengan más conciencia acerca de la esclerosis múltiple es los tratamientos actuales con los que contamos. Y se dividen generalmente en tres vertientes fundamentales. El tratamiento de brote agudo, el tratamiento quizás el más importante de todos, que es el de los modificadores de la enfermedad, y el tratamiento de los síntomas de la enfermedad. Y entonces vamos a empezar a hablar un poquitito de cada uno de ellos. ¿Cómo medimos la eficacia del tratamiento? Del tratamiento sobre todo de los modificadores de la enfermedad. Modificadores de la enfermedad porque queremos que la enfermedad no siga produciendo brotes. Queremos que la enfermedad no siga produciendo lesiones y trayendo más síntomas que provocan discapacidad. Por eso lo llamamos modificadores de la enfermedad. ¿Cómo sabemos que modifican la enfermedad? Reduciendo la tasa de los brotes, reduciendo la progresión de la enfermedad y reduciendo la actividad de las lesiones, o sea, el número de lesiones y que no aparezcan más en la resonancia magnética. Hoy por hoy casi que seguimos mucho más que esperar a que aparezcan los síntomas, seguimos que no haya más lesiones activas o más lesiones aunque no estén activas en la resonancia magnética. No nos podemos dar el lujo de esperar a que los pacientes tengan síntomas para cambiar de tratamiento y buscar una forma más eficaz para determinado paciente. Y eso es lo que siempre tratamos de hacer. El tratamiento del brote agudo. Cuando un paciente se presenta con un síntoma nuevo, un síntoma que cualquiera que sea su variante, no puedo ver de un ojo, tengo una debilidad en la pierna, en el brazo, tengo un entumecimiento, hormigueo, tengo entumecido el brazo, la pierna, tengo problemas de balance, no puedo caminar bien. ¿Cómo se trata? Principalmente tratamos siempre de obtener una resonancia magnética para captar la lesión activa, la lesión nueva que produjo esos síntomas y después inmediatamente lo más rápido posible lo tratamos con los esteroides. Esto se fue bien adelante.
Los esteroides se usa usualmente se usa el nombre en inglés o el nombre farmacológico, el nombre comercial con el que se conoce el Solumedrol o metilprednisolona. Se usa 1 gramo por día, por 3 o 5 días, dependiendo de la severidad de los síntomas. ¿Qué hace el Solumedrol? ¿Qué hace el esteroide? Simplemente acelera la curación o la recuperación de esa lesión nueva o de esa batalla nueva que está estableciendo nuestro sistema inmunológico contra esa lesión cerebral o en la médula espinal. Lo que hace es que acorta la recuperación y hace que muchas veces que se recupere en mayor grado la lesión nueva. Otras opciones que existen y que conocemos y que hemos usado en algunos pacientes con formas bien agresivas, Cintia, nuestra nurse practitioner que está aquí, sabe, tenemos la experiencia con algunos pacientes que tristemente han tenido una forma bien agresiva de la enfermedad y no nos queda otro remedio que además de usar esto, cuando falla el metilprednisolona, hay otras opciones. Una de ellas es el Actar, que es otra forma de esteroide que se aplica en inyecciones intramusculares. A veces lo usamos cuando falla la recuperación o no hay una buena respuesta al esteroide. Y la plasmaferesis se usa en casos excepcionales, pero sí la usamos. La hemos usado, por ejemplo, en nuestro caso, como en 2 o 3 pacientes con formas bien agresivas de la enfermedad. Y lo quería mencionar también en... Vamos a pasar entonces a la segunda parte del tratamiento. Cuando ya pasamos el brote agudo, cuando ya tenemos establecido el diagnóstico de la enfermedad, ¿cuáles son las opciones que tenemos hoy por hoy para tratar de modificar la esclerosis múltiple? De que no siga provocando síntomas, de que no sigan apareciendo más lesiones, de que no siga el paciente teniendo más y más síntomas de discapacidad. Los interferones es uno de los tratamientos que forma parte de lo que le llamamos la plataforma de tratamiento establecido. Los interferones se aprobaron en el tratamiento de la esclerosis múltiple desde mediados de los años 90 y han venido junto con el acetato de glatiramir o el Copaxone, con su nombre conocido en comercial, a cambiar el horizonte del pronóstico de la esclerosis múltiple. Los interferones incluyen el Avonex, el Betaseron y el Rebif. Y el Copaxone viene a ser el cuarto tratamiento principal de la terapia de plataforma que hemos tenido establecida por años y años en la esclerosis múltiple. Hay otras opciones terapéuticas han venido al mercado en los últimos años también. Y entonces caemos en el natalizumab, el Tysabri. El Tysabri usualmente puede usarse como primera línea de tratamiento, pero usualmente lo usamos en aquellas formas de la enfermedad un poco más agresivas por el riesgo de algunas infecciones un poco peligrosas en el sistema nervioso central que pueden venir a consecuencia de él. Pero realmente es efectivo con una disminución de la tasa de progresión de la enfermedad de un 30 a un 70%. Y lo usamos, como ya les digo, muchas veces como primera línea también. El Tysabri salió inicialmente al mercado y después se retiró cuando aparecieron los primeros 2 casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva, que es esta inflamación, este proceso infeccioso del sistema nervioso central, que es el principal efecto secundario, casi siempre fatal en la enfermedad. Volvió al mercado en el 2006 y desde entonces se ha mantenido usándose con bastante frecuencia en los pacientes con formas agresivas de la enfermedad. El otro medicamento es el mitoxantrone. Mitoxantrone se utiliza sobre todo en los pacientes con enfermedad secundariamente progresiva. Tiene como factores secundarios usualmente problemas cardíacos y a largo plazo se han encontrado también algunas leucemias asociadas con el tratamiento con mitoxantrone. Todavía hay algunos pacientes en los cuales se utiliza cuando tienen la enfermedad secundariamente progresiva. Después viene la Satioprine o el Imuran. Se ha usado por muchos años con anterioridad. Usualmente en los últimos años se ha venido de nuevo a traer en algunos pacientes con algunas formas específicas inmunológicas y algunas variantes de la esclerosis múltiple. Es un medicamento que se utiliza por vía oral.
y casi siempre en formas igual agresivas de la enfermedad que no han respondido a otros medicamentos. Otros inmunosupresores e inmunomoduladores incluyen la ciclofosfamida, el metrotexate y la ciclosporina. También los usamos en formas un poco más agresivas de la enfermedad. Había dejado aparte estos también, en algunos pacientes se han usado en los últimos años también pulsos de esteroides, o sea, el Solumedro usarlo en pulsos cada 2 meses, cada 3 meses, a veces mensualmente. Hay algunos neurólogos que todavía lo usan de esa manera y hay algunos estudios que muestran que tiene cierto % de efectividad. Las inmunoglobulinas, el IVIG, la inmunoglobulina humana se ha venido usando y ha tenido igual, se ha retomado en los últimos años en algunos pacientes que no responden a otros medicamentos y tienen buena respuesta a la inmunoglobulina. También se utiliza la plasmaferesis. Como lo habíamos dicho, la plasmaferesis se utiliza en casos excepcionales, muy agresivos de la enfermedad y también, por ejemplo, cuando hay algunos factores adversos con el Tysabri, se utiliza para sacar el medicamento del sistema, para evitar que progrese la infección y la leucopatía, la consecuencia de la infección viral que ocurre con el Tysabri. Acerca de los nuevos tratamientos orales, yo sé que quizás este sea uno de los aspectos que más interés tiene en la charla de hoy y lo quise poner un poquito aparte aquí para hablar de todas estas opciones nuevas. Hay medicamentos orales y hay otros medicamentos que son también anticuerpos monoclonales además del Tysabri, que todavía estos anticuerpos monoclonales no están aprobados por la Federación de Administración y Drogas, pero de Administración de Drogas y Alimentos, pero que esperamos que puedan ser aprobados en un corto plazo. Los agentes orales con los que contamos hoy por hoy, aprobados por la FDA, son 3. El primero se aprobó en septiembre del 2010 y es el Fingolimod. Fingolimod es Gilenya, o sea, el nombre comercial con el que se sacó al mercado es el de Gilenya. Este medicamento es un derivado de un hongo que se usó por mucho tiempo en la medicina china en la antigüedad. Se retomó por muchas investigaciones y es un secuestrador de los linfocitos en la periferia y es eficaz en la enfermedad. Los principales efectos secundarios que hay que tener en cuenta es que al principio, en la primera dosis, puede provocar un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. Por eso los pacientes, cuando van a empezar este medicamento, deben ser monitoreados en la oficina por el neurólogo. Tiene algunas reacciones adversas en los pacientes que son asmáticos porque aumenta la broncoconstricción de los pulmones, o no los consideramos usarlos generalmente en los pacientes que padecen de asma bronquial. Y también se ha asociado con algunos problemas de edema de la mácula. Entonces siempre necesitamos unos estudios de base por el oftalmólogo para aprobar el inicio de la enfermedad, y en caso de que se produzca algunos trastornos visuales lo rechequeamos. Los síntomas, si se produce el edema de la mácula en el ojo, se recuperan cuando se descontinúa el medicamento. Esos son en general el principal espectro de los efectos secundarios con el Gilenya. El segundo medicamento oral aprobado fue en septiembre del 2012, el año pasado, y es el Aubagio o teriflunomide. Este medicamento también tiene un perfil de seguridad aparentemente un poco, tiene una efectividad muy buena, controla la enfermedad con un % bastante elevado. Los efectos secundarios en muchos de estos medicamentos, de nuevo le digo, a largo plazo no lo sabemos, pero por lo menos después de los estudios que permitieron la aprobación y el lanzamiento al mercado de ellos, en el Aubagio son bastante pocos. Uno de ellos incluye la alerta con relación a problemas hepáticos, con elevación de las enzimas hepáticas que siempre se siguen mensualmente por los primeros 3 a 6 meses y después cada 6 meses. Un poquito de pérdida del cabello, se pone un poco más fino, se describe. Y los otros problemas con los otros efectos secundarios con el Aubagio han sido sobre todo con efectos teratogénicos. Incluso consideramos y alertamos bien a los pacientes que incluso si son pacientes masculinos, que no deben tener hijos en el periodo que están utilizando el medicamento. Muy efectivo también.
y también lo estamos usando en la práctica diaria. Y el último medicamento oral que ha sido aprobado y que disponemos ya de él también en la vida diaria, en el tratamiento de la esclerosis múltiple, es el Tecfidera, o el BG12, que es un dimetil fumarate. También tiene un alto porcentaje de eficacia y de control de los brotes, reducción de los brotes, hasta un 53%. Y los efectos secundarios principalmente han estado relacionados con disminución del número de células blancas, o se está establecido o se recomienda a los pacientes chequear el conteo de células blancas, el conteo celular completo en estos pacientes después que empiezan la enfermedad. Otros medicamentos orales que están en estos momentos en fase de ensayos clínicos incluyen la Claridivina y la Kinemop. Algunos de ellos, quizás la Claridivina se espera una aprobación también en los próximos meses por la FDA. Otros anticuerpos monoclonales, además del Tysabri del que habíamos hablado, el Tysabri se utiliza en infusiones mensuales. Otros anticuerpos monoclonales que todavía no están aprobados, pero que también quizás se espera la aprobación en los próximos, en el futuro cercano, incluyen el alemtuzumab, el nombre que se conoce más como Campath, que ha sido el nombre en el que se ha utilizado en los ensayos clínicos, que se utiliza con una infusión anual. Y el ocrelizumab, que es otro anticuerpo monoclonal que parece también ser bastante efectivo. Después de revisar más o menos toda la disponibilidad de medicamentos moduladores de la enfermedad, vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento de los síntomas de la enfermedad, que quizás también sea de interés mayor. La fatiga hoy sabemos que afecta casi que al 70, al 90, 95% de los pacientes con esclerosis múltiple. Unas veces asociada a la deficiencia de vitamina D, otras veces por la propia enfermedad. Se habla de lo que es el concepto de que se llama fatiga central, entre comillas, que se produce en la esclerosis múltiple. Y no es más que la falta subjetiva de energía física o mental para desarrollar o que interfiere con las actividades usuales y deseadas de la vida diaria. Tiene un predominio usualmente vespertino, se aumenta a medida que pasa el día y está también relacionado y aumenta con la exposición a altas temperaturas que sabemos que afecta a los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Cómo manejar en general la fatiga? Tenemos que ante todo los propios pacientes modificar quizás sus horarios, modificar el horario en dependencia de los horarios en que la fatiga es más predominante en su propio organización del día. Comer bien, dejar de fumar, hacer ejercicio siempre, por supuesto, contando con el médico y con el neurólogo que lo trata. Y mantener en una baja temperatura corporal siempre que sabemos que esto empeora la sensación de fatiga. Establecer prioridades y dejar aquellas cosas que no son tan importantes, que a veces es un poquito difícil de lograr. Medicamentos para mejorar la fatiga. Se han utilizado muchos en la historia de la esclerosis múltiple y el tratamiento para tratar de aliviar los síntomas. Uno de ellos es la amantadina, que es un estimulante dopaminérgico. Se utiliza también en la enfermedad de Parkinson y en algunos pacientes mejora, los pacientes sienten un poco de mejoría en la fatiga con la amantadina. La pemolina, que también es un dopa agonist, un agonista de la dopa. El modafinil, que no es más que es un estimulante central. Y el Ampira, que usualmente tiene también indicación para mejorar la marcha. Es uno de los medicamentos que pensamos que mejora la marcha en la esclerosis múltiple. También se utiliza para mejorar la fatiga. La espasticidad. La espasticidad es un fenómeno que se produce casi siempre a consecuencia a largo plazo de un defecto motor. O sea, que el paciente que tuvo una debilidad en las dos piernas por una lesión en la médula espinal, el paciente que tuvo debilidad en la pierna y en el brazo por una lesión cerebral, el paciente que tuvo cualquier toma motora a consecuencia de la esclerosis múltiple o de una lesión en la enfermedad, desarrolla a largo plazo cierto grado de espasticidad, que no es más que un aumento exagerado del tono muscular involuntariamente. Cuando el músculo está voluntariamente relajado, hay un aumento del tono muscular. Llega a ser un poco, en algunos casos llega a ser extrema y provoca dolor a la movilización, a veces provoca problemas en el manejo de la vida diaria para vestirse, para bañarse.
Y el manejo se establece de dos maneras principales. Uno, con la terapia física, y en relación a eso tendremos a Jeffrey en la segunda parte de la charla, con técnicas de elongación, con técnicas de estiramiento, técnicas de relajación, yoga y la terapia física como tal. Y los fármacos antiespásticos. El espectro de los fármacos y de los medicamentos que usamos para la espasticidad incluye el baclofen, o Lioresal, que también se le conoce como su nombre comercial, oral o por bomba de infusión intratecal, que puede usarse en casos más avanzados. La tizanidina, el diazepam o Valium, con su nombre comercial en inglés, y la toxina botulínica para aquellos casos más severos de espasticidad. Los síntomas urinarios son otros bastante frecuentes en los pacientes con esclerosis múltiple, afectan de un 70 a un 80% de los pacientes, muchas veces por lesiones medulares, ya sean cervicales o torácicas, y se clasifican en dos formas fundamentales: los síntomas irritativos y los síntomas de retención urinaria. Los síntomas irritativos es que tengo que ir al baño muy frecuentemente, tengo que orinar muy frecuentemente y orino poquito cada vez que voy, y a veces me orino, a veces tengo un poquito de spill, un poquito de incontinencia. Ese síndrome irritativo es el más común de todos, se presenta hasta en un 60% de los pacientes. Se utilizan mucho los ejercicios de fortalecimiento, de reentrenamiento vesical, incluyendo los ejercicios de Kegel, y también se utilizan medicamentos. Uno de los más usados es la oxybutinina, que tiene bastante efectividad en el control de los síntomas. La otra forma de presentación, como habíamos hablado, es el síndrome de retención urinaria. La vejiga se me llena, yo no me doy cuenta que tengo la vejiga llena y simplemente se rebosa y tengo incontinencia de la orina. No hay esa sensación de urgencia extrema, frecuente, simplemente me oriné, no me di cuenta cuándo fue. No es tan frecuente, pero también se presenta, aproximadamente en un 35%. Hay algunos medicamentos que pueden ayudar, como el betanacol. Casi no se usan tanto, pero incluso a veces se usan en combinación los medicamentos como la oxybutinina, pero usualmente se utilizan otros medicamentos, y al final lo que casi siempre hay que hacer es hacer un cateterismo intermitente en estos pacientes. Se recomienda que no se haga cateterismo permanente por el riesgo, o sea, poner un catéter permanente urinario, porque siempre hay un riesgo de infecciones. Pero en pacientes que se mantienen bien controlados, ellos mismos aprenden a hacerse su cateterismo, hacen 3-4 veces al día y no hay problema. Vacían la vejiga con el cateterismo transitorio y no hay más problema. Y el síndrome mixto, que es el que representan las dos cosas. A veces siento que tengo que ir al baño muchas veces, no puedo llegar porque tengo urgencia urinaria, pero a veces no me di cuenta, la vejiga se me llenó y me oriné. Es el síndrome mixto, que también se presenta en un pequeño por ciento de los pacientes, cuando hay mezclas de lesiones en ciertos lugares y otros. Los otros síntomas que también se presentan son la disfunción intestinal, usualmente en forma de constipación. Ya cuando hay diarrea, casi siempre debemos descartar otras causas. En los pacientes con esclerosis múltiple se recomienda chequear con el médico primario, chequear con un gastroenterólogo. Casi siempre se refiere más a exceso de constipación, y se recomiendan sobre todo recomendaciones generales de higiene de la función intestinal, o sea, una dieta rica en fibras, aporte de líquido, aumentar la ingestión de líquidos, aumentar la actividad física, que muchas veces es un problema en aquellos pacientes que tienen una limitación en la movilidad. Y todo esto generalmente tiene su repercusión positiva en el hábito intestinal. Otros síntomas muy frecuentes y que pueden llegar a ser muy importantes en la vida diaria en los pacientes con esclerosis múltiple incluyen las parestesias, las disestesias y el dolor. Los tres síntomas, o sea, los dos síntomas, el dolor, ya sea como tal dolor que le llaman dolor como ardoroso, dolor neuropático que le dicen, o el dolor central que se describe también en la esclerosis múltiple, pueden presentarse en diferentes maneras, o sea, los pacientes lo describen de diferentes formas. Pueden ser tratados, a veces son bien, como le decimos en inglés, challenging, constituyen un reto en el tratamiento de los síntomas de la esclerosis múltiple. Hoy por hoy se han hecho incluso algunos ensayos clínicos recientemente con nuevos medicamentos. Los más utilizados son los antidepresivos. La gabapentina o el Neurontin, por su nombre comercial en inglés, es uno también de los más efectivos.
La carbamazepina, que es un medicamento inicialmente utilizado en neurología para tratar las convulsiones, es muy efectivo para tratar el dolor y las parestesias. Y también sabemos que las intervenciones psicológicas pueden llegar a mejorar mucho los síntomas del dolor en pacientes con esclerosis múltiple, ya sean terapias de rehabilitación cognitiva, psicoterapia o terapia cognitivo-conductual. La disfunción sexual también llega a afectar a un número alto de pacientes con esclerosis múltiple, a veces hasta un 40 o un 50% de los pacientes. En el hombre se presenta más frecuentemente con disfunción eréctil o de la eyaculación. En la mujer más frecuentemente con resequedad de la vagina y disminución del deseo sexual o del libido sexual. En los dos puede existir también la reducción del deseo sexual o del libido. Los tratamientos más usados está el sildenafil, conocido por Viagra, que a veces se ha utilizado también en la mujer. No hay estudios significativos acerca del beneficio de este medicamento en el tratamiento de la disfunción sexual en la mujer. La papaverina, la prostaglandina E y los lubricantes locales en la mujer sobre todo pueden tener también algún beneficio. La depresión y la ansiedad son también síntomas frecuentes en la esclerosis múltiple. Además de los medicamentos, consideramos que una de las cosas más importantes son precisamente quizás la psicoterapia, la socialización. O sea, estoy deprimido, tratar de aumentar el nivel de socialización que a veces logra que hagamos que aumentemos el interés en la participación en las actividades sociales, el ejercicio físico y también la rehabilitación cognitiva en aquellos pacientes que tienen un poco presente de esto. La dificultad cognitiva en la esclerosis múltiple, a pesar de que inicialmente no se reconoció en la historia de la descripción de la esclerosis múltiple en la antigüedad, a medida que han pasado los años y conocemos un poco más de la fisiopatología de la enfermedad y logramos cada vez ver un poco mejor las lesiones más pequeñas y mejoramos las técnicas de diagnóstico y de la imagenología, sabemos que hay lesiones que no son aparentemente manifiestas clínicamente, pero que a la larga van provocando cierto desarrollo, o sea, cierta dificultad cognitiva que se va acumulando con el tiempo. Ligera se presenta con lo que muchos pacientes describen. No me siento bien concentrado, me siento como que como que estoy lento en mi pensamiento, como que no puedo expresar bien mis ideas, como que me faltan las palabras cuando voy a hablar. La memoria a corto plazo, no encuentro las palabras, a veces se me olvidan los nombres, se me olvidan qué pasó ayer, se me olvida qué hice hace poquito. Y en las formas más severas se añaden a todos los síntomas de memoria a corto plazo y estas cosas, otros síntomas que mencionamos, se añaden trastornos de personalidad, con irritabilidad, con incluso agresividad. ¿Cómo se manejan? Inicialmente siempre le aconsejamos a los pacientes tratar de mantener la mente activa. Sudoku, crucigramas, leer, escribir un diario, hacer una lista de tareas para tratar de aumentar la organización cognitiva cuando empiezan a fallar estos procesos. Y por supuesto las intervenciones que incluyen la terapia cognitiva y la psicoterapia. Ajá, entonces yo creo que ahí terminamos. Y estamos abiertos para las preguntas. ¿Hay algunos que tienen preguntas escritas o desean solamente señalar y hacer la pregunta? ¿Algunos de los ahí ya está. Ok. No puedo sacar el micrófono. Que me vean. ¿Han contemplado, aparte de la terapia de células madre, seguimos hablando y hablando de esto, pero no hay nada concreto? ¿Hay alguna contemplación de otro tipo de tratamientos que pudieran ayudar a la calidad de vida dentro de esta? Ok, ella está preguntando sobre, es muy hablado entre nosotros lo de las células madres. Si hay algún progreso en el estudio que ayude con la condición, que usted sabe. Nada ha sido aprobado oficialmente, no hay ningún estudio todavía en la literatura disponible acerca de él. Sabemos anecdóticamente que hay
Incluso tenemos pacientes en nuestra práctica que se han sometido a terapia de células madres con una mejoría transitoria, incluso dramática de los síntomas. Hay pacientes que han mejorado dramáticamente, pero han vuelto a tener los síntomas en un corto periodo de tiempo. Esa es la experiencia que te puedo decir que hemos tenido en nuestra práctica con los pacientes que se han sometido o han ido al extranjero, han ido a otros países a hacérsela. Han gastado enormes cantidades de dinero con una mejoría transitoria. Sí, pero transitoria. Yo sí le tengo una pregunta. Oh, aquí hay una pregunta, sí, dígame. ¿Qué hay de los tratamientos con los cannabis y con la quimio? Y Ok. la especie de quimio Ok. que hay para el tratamiento de la exacerbación. Este es un tema que nosotros discutimos mucho en nuestro grupo y es la ley que están tratando de pasar para usar marihuana legalmente, ¿ok? Están pasando las peticiones, les hago una aclaración. El uso de marihuana médicamente no es que las vayas a sembrar en el patio de tu casa, que esté claro. No, hay mucha gente que se creen que la prueban y pueden hacer su propio stash. Y ella también pregunta sobre el uso de tratamientos de quimioterapia para la esclerosis múltiple que también se utilizan. Sí, la marihuana dicen que tiene buen efecto en la espasticidad. Es lo que te puedo decir. Igual, como tal, estudios fundados, estudios a ciegas, estudios aleatorios, estudios que confirmen bien, no los tenemos. Pero los tenemos por referencias de pacientes, por referencias en lugares en los que se usa. Y los pacientes reportan que les mejora los síntomas de la espasticidad. Más que eso, no te puedo decir. Tratamientos con quimioterapia, yo hice una pequeña mención a algunos de ellos. Uno de los que más utilizamos es el Rituxan. Se utiliza igual en pacientes con formas agresivas, en pacientes que no mejoran con la primera o la segunda o la tercera opción de tratamiento, entonces recurrimos a la quimioterapia. Se usa el Rituxan, está la ciclofosfamida. Son los principales que se están usando. En la Universidad de Miami tenemos algunos pacientes que están en nuestra práctica y también se siguen con ellos dualmente y están sometidos a algunos ciclos con inmunosupresores y con quimioterapia. Yo quiero comentar algo porque vuelvo y les repito, hace poco esto fue un tema bastante conversado en nuestro grupo de apoyo. Como la doctora mencionó, el uso de marihuana legalmente como medicamento, como muchos sabrán, ha sido ya aprobado en otros estados. Aquí están tratando de colectar las firmas para aprobar el uso. Si se aprueba, son en pastillas. Y como la doctora, yo he oído de pacientes que dicen que pueden relajarse en las noches a dormir, les ayuda con espasticidad, pero vuelve. Ella no es la única que he oído decir, neurólogo, que no mucho médico la recomienda por otros efectos que causa la droga y dependiendo quién la utilice. Pero es un tema bastante amplio y a discutir por los médicos. Where do we sign up? Ella pregunta que dónde firman la petición. Creo que puedes entrar a las websites del gobierno y ellos tienen una petición en ella. Puedes llamar a la oficina del abogado Morgan. Ah, sí. Oí que el abogado Morgan tiene una petición. Necesitas antes de noviembre para ponerlo en el ballot para que la gente pueda votar, para ver si lo pasan para que sea marihuana legal. Okay, ella nos informa que antes de noviembre puedes visitar el website de este abogado y ellos van a hacer la petición y enviarla. Si alguno tiene un respaldo, pues por ahí ese es el área. ¿No? Buenos días. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes. Dentro de nuestra rutina diaria, ¿qué nosotros podemos hacer o dejar de hacer para que nos ayude a contribuir nosotros mismos a tener una recaída? Ok, el caballero pregunta que en nuestro diario vivir, ¿qué podemos hacer o no hacer para mejorar o evitar recaídas en nuestra esclerosis múltiple? Bueno, esto es algo que les mencionamos siempre a los pacientes. Es como les decimos siempre a los pacientes cuando se diagnostican. Es un momento difícil decirte que tienes esclerosis múltiple, tienes que
reorganizar tu mente. Es un nuevo diagnóstico, es una enfermedad que va a tratar de atacar inmunológicamente tu sistema nervioso central, en el cerebro o en la médula espinal. La actitud positiva es una de las cosas más importantes, porque el sistema inmunológico sabemos que cuando se debilita, porque hay depresión, porque hay una actitud negativa, por todos los factores circunstanciales que sabemos que pueden rodear la esclerosis múltiple, hacen que el factor inmunológico que sabemos que es predominante en la enfermedad provoque más ataques. Quizás esa sea una de las cosas más importantes. La otra es el factor de la vitamina D, de la alimentación, de la dieta, de la actividad física regular. Es, en definitiva, como decimos en inglés, reset your mind. Establece un nuevo orden en tu mente, reorganiza tu vida en función de un diagnóstico que puedes controlar en gran parte con tu propia actitud ante la vida. Una dieta saludable, un aumento de la energía positiva en función de tu propia salud y de controlar la enfermedad. La vitamina D, sabemos que todos siempre hemos sido educados, entre comillas, en la idea de evitar la exposición a la luz solar para evitar el cáncer, evitar el consumo de colesterol y comidas ricas en colesterol porque nos puede provocar enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, hoy por hoy es casi que una endemia saber que estamos con niveles bajos de vitamina D precisamente porque evitamos el sol. Lo primero es tratar de aumentar la exposición a la luz solar sin bloqueadores solares, por lo menos media hora al día, sin el uso de bloqueador solar para que se absorba la vitamina D. Y el otro es el consumo de alimentos ricos en vitamina D. Y la vitamina D es una de las vitaminas que son liposolubles, o sea, necesitan un poquitico de grasa para absorberse. Y esa es la otra parte del detalle. Queso, leche, exposición a la luz solar media hora al día, más todas las otras cosas de salud general y de actitud positiva de la que hablamos. Algo que yo quiero añadir a lo de la doctora, yo siempre he sido un advocate, siempre esa palabra se me olvida, una defensora de participar en grupos de apoyo y educarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compartimos con amigos con MS, con esclerosis múltiple, podemos compartir síntomas, qué nos pasa, qué no nos pasa, cómo podemos hacer para mejorar una cosa, cómo mejorar la otra. Lo que quizás funcione para mí no funciona para ti, pero algo que quizás conversemos con nuestros amigos de la esclerosis múltiple nos ayuda. Y programas como los que Stuart participa por todas estas áreas son bien importantes. Para mí educación es bien importante porque nos ayuda mucho a entender la condición y cómo darle la batalla, como tanto yo siempre he dicho. ¿Tenemos una pregunta por acá atrás? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Félix. Mi hija Sofía es la que padece de esclerosis múltiple. Tenemos entendido que si el sistema inmunológico ataca la mielina, al comer la mielina queda lo que le llamamos la hotline, o sea, el scar. Por ahí es que entonces se perdería comunicación para el sistema neurológico. Lo que viene con el sistema neurológico. Mi pregunta, doctora, es si nosotros tenemos células regenerativas. La pregunta, ¿De qué manera, si tenemos células regenerativas que regeneran nuestro cuerpo, de qué manera nosotros podemos hacer que esas células regeneren los tejidos que han sido dañados? Ok, él dice que cuando la esclerosis nos afecta, si hay algo que puede regenerar. Hay una cosa importante. La mielina la podemos regenerar, eso sí, pero las células no las podemos regenerar, por lo menos hasta lo que sabemos hoy. El coeficiente neuronal con el que nacemos, con ese es el que contamos de por vida. La influencia de cómo pueden las células madres beneficiar es la cuestión que estamos, quizás a la que te refieres, pero no hay nada bien establecido todavía en ese sentido. ¿Cómo podemos lograr que la mielina se regenere? Bueno, eso es de lo que hablamos. ¿Cómo? Hay que mantener tratar de mantener la agresión bajo control. La agresión es la acción del sistema inmunológico que está alterado, que está agrediendo a nuestro propio organismo. Con los inmunomoduladores, con los medicamentos de los que hablamos que controlan ese factor.
Y los otros factores que sabemos que influyen en la actividad de la enfermedad y en el número de lesiones, por ejemplo, la deficiencia de la vitamina D. Por razones que no sabemos, hay esfingomielina y otros componentes de la mielina como tal que tienen que la vitamina D participa y tiene un factor preponderante en estos procesos. Por eso es que mantenerla a un nivel adecuado. Sabemos, por ejemplo, la incidencia de la enfermedad, sabemos que en los lugares geográficos de latitudes altas, donde hay mucha menos exposición a la luz solar, es donde precisamente la incidencia es mayor de la enfermedad. Si alguien nació en un país nórdico, sabemos que si se muda de ese país nórdico después de los 15 años, va a traer, así se mude al Ecuador, va a traer la predisposición original que desarrolló por nacer en ese otro sitio, de desarrollar la enfermedad. O sea que tenemos que tener entendido que el calor o la temperatura influye. Bueno, eso es otra cosa. Una cosa es el calor y otra cosa es la exposición a la luz solar para la absorción de la vitamina D. La falta de luz solar provoca una disminución de los niveles de la vitamina D en el cuerpo y predispone a las lesiones y predispone a la enfermedad. Eso es un número uno. Ahora, número dos, después que ya tú desarrollas la esclerosis múltiple, las altas temperaturas hacen, ya tú tienes el proceso. La exposición a altas temperaturas hace que la conducción de las informaciones a través de la mielina se ponga peor. Y entonces los síntomas se hacen más evidentes. Las personas se sienten mal, se sienten más fatigadas. Los pacientes se sienten peor cuando están expuestos a temperaturas altas. Por eso es que decimos siempre a los pacientes aquí, los meses de verano no son los meses buenos para los pacientes con esclerosis múltiple. Trata de mantener la temperatura corporal fría, trata de mantenerte en lugares, si vas a ir a la playa no estés expuesto al calor por muchas horas, entra, sal, trata de tú mismo mantener el control de tu temperatura corporal para evitar el calor excesivo. Pero eso es una cosa diferente de la exposición a la luz solar. Mi última parte, que sería ya para cerrar, que tiene parecido a lo que usted acaba de contestar de la mielina, también sería lo mismo para el cerebro. Él pregunta sobre, la pregunta original de él fue de si la mielina se puede recuperar, que era lo que la doctora estaba explicando, y él ahora está dirigiéndose hacia el cerebro. Si cuando el cerebro se destruyen esas células o la esclerosis múltiple afecta, si ahí hay parte regenerativa o hay algún punto. La mielina sí se regenera. La mielina la podemos regenerar. De hecho, sí. De hecho, sí. Hay tres cosas que pueden pasar con las lesiones en la esclerosis múltiple. Una, que se curen, se regeneran, se recupera y se desaparece la lesión. Esas son las que queremos. Esas son las que si ya tienes la lesión, que te recuperes y se cure y desaparece la lesión en la resonancia magnética. Otras, desafortunadamente, se convierten en una pequeña cicatriz. Y esos son los punticos blancos que vemos en el cerebro que yo les enseñé. Y otras se convierten en un pequeño huequito negro. Son las que no queremos. Gracias. ¿Ok?